Bueno, pues si os parece, vamos a pasar a la parte más interesante, seguro que para todos, que es el debate. Hubiera sido muy interesante el haber tenido presencia tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil. Esperemos que a futuro podamos ampliar este debate también a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y digo esto porque, bueno, me parece que el tema más espinoso que mi experiencia me dice que existen en las relaciones tanto entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como policías autónomas, policías locales, o bien policías locales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como es el caso de Madrid, son las funciones que las policías locales tienen que desarrollar en materia de policía judicial. Y aquí me gustaría, hemos expuesto la realidad que ocurrió en el caso de Euskadi, de la necesidad que han tenido las policías locales de atender esta materia, el tener que recoger denuncias, el tener que dedicarse a realizar investigaciones, en algunos casos de importancia. Yo creo que, y lo comentaba antes Capel, no está definido qué es policía judicial. La regulación que hay de policía judicial, pues se habla que en sentido genérico pues prácticamente está absolutamente obsoleto la regulación que viene en la ley de enjuiciamiento criminal, que engloba una cantidad de colectivos que realmente pues bueno, pueden tener en alguna actuación ese carácter, pero es más bien de grado que de especialización. Pero tampoco la propia ley 2/86 lo ha aclarado. Se hablan de funciones de policía judicial en sentido genérico, funciones de policía judicial en sentido estricto. Yo hoy quisiera conocer un poco la opinión de todos vosotros respecto a ello, hasta dónde tienen que llegar estas competencias, si la situación actual aboca a que nos replanteemos todos también nuestras competencias y nos dediquemos cada uno a lo que es directamente responsabilidad nuestra. También en el caso ya de las policías locales se ha hablado de la enorme heterogeneidad que tienen las policías locales y sin embargo la formación cada vez se va centralizando más. Aquí veo que se añade un nuevo problema, ¿no? El problema de qué formación damos en materia de policía judicial, de investigación a las policías locales. ¿Damos el mismo nivel a todas? Hay que diferenciar incluso cuando se haga una promoción en la Academia de Policía de Cataluña o en la Academia de Arcaute en función de la plantilla que venga allí. Si es de Bilbao hay que darle, digamos, pues una especialización alta, y si es de un pueblo pequeño menos, no sé, este es el debate que quería hablar, porque realmente yo creo que todos somos ya veteranos en estas lides. Creo que el problema fundamental de coordinación, de celos, etcétera, se da precisamente en esta materia de policía judicial, ¿no? Y aquí me callo y abro el debate. Bueno, yo un poco de la policía judicial, para centrarme ahí el tema, en mi opinión yo creo que también hay que hacer un paso anterior, porque hablas de la ley de enjuiciamiento criminal y yo también te diría que la orgánica del Poder Judicial ahí tiene mucho que decir y que el juez es el que va a determinar con quién quiere trabajar. Y a mí me parece que esa inseguridad también nos pone en un plano difícil. Es decir, podemos llegar a concretar aquí que investigue A, pero el juez va a decir que investigue B. Con lo cual, pienso que hay que encontrar el punto exacto de decir quién es el director de la investigación criminal en España. Ese artículo 126 de la Constitución, que a la Policía Judicial debe de indagar, descubrir y asegurar, esas funciones de indagar, descubrir y asegurar, ¿de quién son? ¿Son del juez, son del fiscal o son de la Policía Judicial? ¿Quién es el titular de esas acciones? Y si lo vamos a dividirlo en la edad, decimos, mire, el titular de esto es el Ministerio Fiscal si usted tiene menos de 18 años. Y entonces tenemos ahí un titular de la investigación que elige con quién quiere trabajar. Pero si usted tiene más de 18 años va a ser un juez de instrucción y entonces también ese juez de instrucción puede decidir con quién va a investigar. Ese es un supuesto en el que nos pone en una policía judicial realmente al servicio del Poder Judicial. Pero yo creo que el debate tiene que estar ahí, es decir, ¿quién manda a la policía judicial? ¿La manda el gubernativo cuando dice yo tengo el recurso de la policía y yo lo gestiono con los coches, el dinero y la formación? ¿O realmente esa policía judicial está al servicio de jueces y tribunales?
sobre ese principio primero a discutir. La derivada que vendrá es quién hace el qué en la materia de policía judicial. Hemos oído en el debate anterior que hay policías locales que hacen la reseña, que hay policías locales que no reseñan, que hay policías que hacen atestados, que hay policías locales autonómicas que no hacen atestados, como la de Canarias en algún supuesto de este tipo. Con lo cual yo creo que estaría bien, si el modelo es asimétrico y cada uno va a hacer lo que le parezca, que haya esa publicidad para el ciudadano, como garantía del ciudadano, de saber quién le va a investigar a él. Si yo tengo derecho a saber quién me va a operar y quién va a ser el maestro de mis hijos, ¿por qué no puedo saber quién va a ser el policía que investigue en mi caso de violación o de asesinato? Para el siglo XXI. Es decir, yo creo que hay que andar para ahí, para andar para las garantías del ciudadano. Y ninguna garantía es para el ciudadano que los dos cuerpos discutan entre ellos quién hace el qué, porque al final el que sale beneficiado es el delincuente. Con lo cual, o se concreta bien quién es el director de la investigación criminal en España desde el principio. Si van a ser dos, fiscal y juez, a partir de donde cortamos en los 18 años, ¿qué pasa con los casos intermedios? Que tiene que aparecer el Tribunal Constitucional y decir, no, cuando haya un menor usted lo juzga en el mismo tribunal que el grande y entonces usted lo interpreta de esta manera y se producen unas situaciones complejas porque la vida es muy compleja. Si se dice la policía local no hace atestados y no pueden hacerlo. Claro, si van a hacer atestados derivados del delito de tráfico, tendrán que tener esa posibilidad de reseñar y hacer todo eso. Pero si además son la única fuerza que lo puede hacer, es bastante absurdo decir que no. Se habla de la justicia de proximidad, se habla de estos nuevos jueces que pueden aparecer, se habla de este juez de paz que podría mediar y negociar entre determinadas partes para quitarle el trabajo pues un poco a los juzgados de instrucción. Al final tengo un poco la sensación de que se pierde de vista el objetivo, que es el ciudadano, que es una investigación sobre él, que es una víctima. Y esto se pierde, se difumina. Se va perdiendo por ahí en el escrito y al final queda como una rivalidad, manda al juez, manda al fiscal, es de esta policía, es de la otra, pero oiga, que a mí me han robado. Ese a mí me han robado, esa garantía de la víctima para escoger, no está en ninguna parte. Y no sé si hay que empezar a hablar de ella. ¿Cuáles son las garantías de la víctima en la investigación criminal? El supuesto que llega es que si una madre viene a la comisaría mía y me pregunta, ¿tiene usted a mi hijo detenido? Si el hijo no me ha dicho que se lo diga, no se lo puedo decir. Hablando de la justicia de proximidad que decías. Es que no se lo puedo decir, oiga. Pero es que mi hijo, soy su madre. Ya, pero tiene un derecho el detenido. A quien si no quiere ponerse en conocimiento de usted, pues a mí me parece que estas circunstancias son las que requieren que esa ley del 1882 se ponga al día. Lo que no puede ser es que cada grupo político que venga nos haga una propuesta ante proyecto de ley de enjuiciamiento del procedimiento criminal nueva y eso nunca vea a la luz. Siempre está ahí en el cajón. Y otro elemento que me parece, que estamos discutiendo si la policía local puede investigar o no puede investigar, pero nos dejamos otros cuerpos que están ahí que no hemos hablado, que es la policía aduanera o el servicio aduanero, que son los forestales o personas que están ahí en el mundo rural haciendo sus situaciones, que es el detective privado, que es otros elementos que están, la policía portuaria en el caso del puerto de Barcelona, que están como corolarios, que están como coayudadores, que están ahí para ayudar, pero que al final todo el mundo reclama como si fuera esta competencia. Oiga, estoy aquí, quiero ser policía de primera división, quiero jugar a la Champions. Póngame usted en policía judicial que pueda investigar. Claro, ¿tiene usted los recursos? ¿Tiene usted los medios? ¿De qué dispone usted? ¿Cuál sería mi modelo ideal? Ese modelo que más o menos tienen de task force, de todos juntos, unamos. ¿Y tú qué traes a la mesa? Yo traigo un helicóptero, muy bien, y yo traigo la información. ¿Y usted qué trae? Yo traigo 2 coches y 3 personas. Vamos a trabajar juntos. Ese es para mí donde deben ir las cosas en el futuro. No para parcelar quitando, sino para decir, tú puedes dedicar 3 policías a esto, que vengan aquí y trabajen conmigo. Y trabajamos juntos. Lo que si después esto hay que repartírselo, quién hace el qué, tendrá que haber un director de esa investigación y necesito saber quién manda, el juez o el fiscal. Y necesito saber cuál juez y cuál fiscal y en qué tribunal y para qué supuestos, ¿no? Quizás el problema de la policía judicial va añadido al mapa del modelo y a lo que tú decías de la formación y a lo que tú decías de cuáles son los requisitos para ser policía. Es que puede ser policía cualquiera y ese policía cualquiera sigo yo abogando porque tenga unos estudios universitarios, tenga una formación, tenga una especialidad, pero que la traiga él, a lo mejor en su mochila, que no se la tenga que pagar la administración. ¿Cómo arreglamos esto?
Pienso que en el modelo habrá que definir quién es policía en España, sería bueno definirlo, cuáles son esas condiciones, subir un poco el nivel de los estudios primarios para elevarlo más arriba y a partir de ahí hablar de la carrera profesional y de los planes de estudios y las de capacitaciones de los policías. En fin, eso es lo que quería aportar. Yo, José Antonio, sí, no te importa. Está abierto, sí, sí. Dos cosillas que comparto y que cuestiono a la vez. Me convencen, pero me generan otro tipo de inquietud. Sí que está claro que no tenemos el modelo anglosajón de que las investigaciones están dirigidas por el fiscal, porque para nada las dirige la policía. Y sí que tenemos muy claro, por lo menos yo lo tengo clarísimo, que uno de los grandes olvidados es la víctima. Es decir, hemos perdido el foco de que a quien tenemos que atender es a ciudadanos y sobre todo la víctima es una gran olvidada. Ahora, te planteabas como pregunta de que hasta dónde tienen que llegar las policías locales. Yo, como estado de opinión, me hago eco de una frase que ha dicho él. ¿Quién hace qué? Policía judicial no está definida. Policía judicial desde la ley de enjuiciamiento criminal es el portero de una finca que en un momento determinado le dice al juez que quien vive aquí se lo tiene que decir y ya se constituye como policía judicial. Desde el punto de vista de la ley orgánica de policía judicial, desde la de fuerzas, parece ser que solamente unidades adscritas o no sé qué. Desde la ley orgánica del Poder Judicial, otro más dentro del Estado de Derecho, pues parece que quiere racionalizar un poquitín más y focalizarlo a aquello que se ha dirigido. Ahora nos sale, que ha salido Madrid, la ley de capitalidad que también habla de eso. Y dices, leche, y nosotros hemos metido una unidad adscrita en los juzgados. Es que nosotros tenemos unidad adscrita, es decir, los jueces nos mandan sus autos y nos dan a investigar. Creo que a lo mejor el núcleo está en quién hace qué en función de la capacidad que tenga para hacer. Me preocupaba una cosa que ha dicho, trabajan juntos bajo los principios de qué, es decir, yo que aporto un helicóptero, el otro aporta los servicios de información, el otro aporta subsuelo, el otro aporta no sé qué, y seguro que hacemos un dispositivo muy bueno. Pero es que tampoco tenemos regulado el mando único. Es que quizás creo que nadie más que las policías locales han vivido el tema de las pequeñas policías que no se pueden mancomunar porque se pierde la autonomía municipal, quién manda. Nosotros para salir fuera de término tienes que pedir permiso al alcalde del municipio donde vas, si vas a investigar, salvo que vengas con autorización judicial, y además trabajar bajo mandos únicos es un bochinche. Decir, trabajar juntos vamos a aportar, me imagino que os pasaría lo mismo. Es decir, si tú de China pones un helicóptero a los Mossos y los Mossos te ponen un barco porque tienen zona portuaria, seguramente es un bochinche también. Es decir, lo que nos pasa entre Coslada y Madrid, o Madrid y Navalcarnero. Lo planteo también como que eso del mando único también es otra cosa que se escapa. Yo retomaría el tema de la formación. Hemos puesto sobre la mesa la formación, si tiene que ser una formación idéntica, homogénea, de en materia de policía judicial para el cuerpo de policía autónomo o para la policía local. Yo creo que tiene que haber un curso básico que tiene que ser idéntica a la formación. Y podemos hablar de cursos de especialidad para policía judicial, también para los dos cuerpos. Incluso una superespecialización para delitos de mayor que necesite mayor preparación, pero ya estaríamos hablando del cuerpo competente. En este caso, en el gobierno vasco sería la propia Ertzaintza. Creo que el tema de seguridad, la competencia de seguridad es del gobierno, si bien debería de, respetando la ley de bases del régimen local, por supuesto, pero que se debería de centralizar en el propio gobierno vasco y se debería de conveniar con los ayuntamientos. ¿Conforme a qué? Conforme a la plantilla que tienes, a la formación, a los recursos y a la experiencia. Pero no hay que tener miedo. Si tenemos una policía potente, una policía local potente, pues tendrá que desarrollar unas funciones para las cuales seguramente está preparado. ¿Cuál es el problema? Coordinar las investigaciones. ¿Por qué no coordinamos las investigaciones? ¿Dónde? En el gobierno. El gobierno que sea el órgano coordinador de investigaciones. Cada policía local puede lanzar una consulta. Voy a investigar este tema. Lanza consulta. Si el gobierno no está realizando esa investigación con la Ertzaintza, luz verde para esa policía local. Nos coordinamos un poco, pero que investigue. ¿Por qué? Porque tiene medios para poder realizarla y llevarla a buen término. En cuanto a los costes, yo creo que todos los alcaldes saben que una policía judicial, una policía de seguridad es una policía cara. Una policía administrativa de tráfico se subvenciona.
O sea, no es que deseen gastar más dinero, quizás es que tienen una necesidad y unas demandas de esos ciudadanos y entonces se ven obligados a gastar dinero, a invertir en su policía local como policía de seguridad y policía de judicial. Quizás la crisis nos obliga un poco a ajustarnos, pero yo creo que el secreto está ahí, en coordinar esas investigaciones y permitir que esas policías locales, que lo están haciendo bien, prosigan siempre con una tutela. Y lo que tiene que hacer el gobierno es dotar de medios para coordinar. Pues, tema de comunicaciones, sistemas informáticos para lanzar las consultas y tener siempre controlada esa investigación. Pero que sigan investigando, porque no darías abasto. Lo estamos viendo hoy en día. La delincuencia se organiza, no hay fronteras, y esa policía autónoma o esa policía estatal no llega. Están abriendo y están muchas veces deseando que esa policía local se decida a empezar a trabajar en materia de policía judicial, sobre todo en núcleos del interior del Estado, que quieren que esa policía local de la capital se involucre, recoge denuncias, empieza a investigar pequeños delitos, etc., porque ya no pueden y porque hay un coste económico. Entonces yo creo que bienvenido sea ese interés de las alcaldías y de las policías locales, y yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer, tanto el catalán como el navarro como el vasco, es coordinar, bueno, en el caso de Madrid, el gobierno del Estado, coordinar esos esfuerzos de policía de seguridad y policía judicial. Ahí estaría el secreto. No vamos a hablar de una formación profesional de rama seguridad, que no estaría mal con la falta de criterios homogéneos en cuanto a la formación policial, que también estaría bien y sería un añadido. Pero yo creo que en los dos temas, tanto en formación como coordinación, tiene mucho que decir la comunidad autónoma y el gobierno. Yo creo que es un tema excesivamente complicado, ¿no? Sobre todo hablando de la base de las policías locales, de funciones que van a hacer. Cuando ha salido en esta mesa que entre 1 y 7.000 tenemos todo ese abanico. Entonces, un alcalde de una localidad con su policía local, ¿qué quiere de su policía local? ¿Quiere que investigue o quiere que esté a la salida de los colegios de los niños para que no se trapicheen o le atropellen los coches, que los ancianos no los roben? ¿Qué es lo que quiere un alcalde? Lo primero, yo creo que el alcalde quiere que su ciudad sea segura en lo básico. En lo básico. Y lo que hablamos un poco nosotros del tema de complementariedad. Si tengo otros que me investigan, ¿por qué voy a gastar yo mis esfuerzos de mi policía y mis dineros en un tema que me lo hacen otros? Lo van a hacer otros, porque probablemente, y en los tiempos que vivimos, el que está robando aquí, mañana está robando en Pamplona, pasado mañana está robando en Barcelona y el otro día está en Andalucía. ¿Quién coordina todo eso? Una que sale del término del ámbito que tenemos cada uno. Yo creo que al final acabamos siempre en jueces o fiscales. Una vez que entra un tema judicial, vamos, por lo menos en Navarra, no se te escapa, vamos, no te van a dejar hacer absolutamente nada, que no te lo dirijan ni te lo hagan. Y otro problema que tenemos con las policías, por lo menos en Pamplona, en Navarra, de los 750 policías locales que tenemos, más de la mitad, casi 500, bueno, 500 están en Pamplona, son 450 y pico, casi 460, ¿no? Y ellos sí que necesitan pequeñas investigaciones. ¿Qué ocurre? Que en cuanto la investigación se complica un poco, necesita policía científica, ya no tengo los medios. ¿A quién voy? Pues generalmente ahora van a Policía Nacional, porque son con los que han trabajado siempre y lo están haciendo. Alguna vez rara vienen a nosotros. Entonces, ¿elijo yo con quién voy? ¿O me lo dice el juez? ¿O cómo va este tema, ¿no? ¿Quién tiene los medios, de verdad? Y yo creo que lo básico sería, para empezar a funcionar, sobre todo funcionar lo que ha dicho Miquel, vamos a hacer una carrera profesional de policía desde el principio. Desde el principio, yo soy un profesional de la policía y a lo mejor pueda elegir en qué policía trabajo. ¿En qué policía trabajo? Si quiero ser mozo de escuadra, si quiero ser chaina, policía foral o la policía local de mi pueblo. Pues tengo la preparación para hacerlo. Y segundo, ¿a qué me voy a dedicar? Yo, alcalde, tengo una policía local. ¿A qué quiero que se dedique mi policía? ¿Hasta dónde quiero que llegue? Y que haga eso. Exclusivamente eso, que no vaya más. Yo creo que, como decía un compañero, ¿cuánto daño está haciendo CSI? ¿No? Es que todo el mundo quiere investigar y tener las pantallas, ¿no? Y llegar y detener al malo en 1 hora. Joder, la comisaría ideal, ¿no? En 1 hora tenemos al malo detenido. Pero es que eso no se da más que en la televisión. Entonces, ¿que todo el mundo quiere investigar porque es lo bonito y sale en prensa? Sí, pero ¿con qué? Sí, efectivamente, es el poder político, los alcaldes, en este caso, jefes de las policías locales, los que tienen que decidir cómo quieren diseñar su policía local y las tareas que va a desempeñar, ¿no? Y en cuanto a la policía judicial o policía en materia de seguridad ciudadana, claro, estamos hablando de una normativa, de una legislación actual y claro, con la actual venga a poner parches, remiendos a lo que el legislador no ha sabido forjar.
está claro que estamos poniendo parches, y digo esto porque las policías locales, muchas, estamos haciendo tareas de seguridad ciudadana y muchas veces de policía judicial, no unidad adscrita de orgánica de policía judicial, sino de policía judicial a las órdenes en ese momento de la investigación judicial, y hay que darle rango legal, hay que modificar. Desde luego, la ley de enjuiciamiento criminal, hay planteada una reforma donde yo no sé si este nuevo gobierno en Madrid seguirá con ese proyecto, pero donde el fiscal iba a ser el investigador, el eje principal de la investigación. Pero sí que hay que dar rango legal y la posibilidad de que aquel alcalde que quiera que su policía local se dedique a las tareas también de investigación, lo pueda hacer. No sé si habrá que, si cada uno, ya somos mayores de edad, como decía Toño, ya tenemos un bagaje, y como responsables de nuestros grupos policiales sabemos hasta dónde podemos llegar, cuáles son nuestros límites, nuestros recursos efectivos y materiales, podemos dedicarnos también a esa investigación, porque así se lo demanda la ciudadanía al alcalde, y directamente nosotros, sin tutelas de gobiernos, directamente con la Administración de Justicia y directamente con el alcalde como jefe natural. Y no sé si habría que formar una comisión, no sé si judicial o de gobierno, que homologue a aquellos cuerpos, organizaciones policiales locales, homologue cuántos efectivos tienes, qué preparación tienes, qué formación. Desde luego que la formación básica para el acceso a las policías locales tiene que cambiar una vez que la educación obligatoria pasó de los 14 a los 16 años, porque el 80%, 90% de la gente que accede a los cuerpos de policía local tiene el título de bachiller al menos, cantidad de titulados, pero eso hay que, ya como requisito obligatorio, eso prestigia también a la policía. Y la verdad es que no sé si tendría que ser un órgano que homologue a esa organización para que pueda hacer labores de policía judicial y que los jueces digan, ¿con usted está homologado o no? Pues está homologado. Las policías autonómicas sí están, porque ya están, y los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también, pero las policías locales, desde 1 hasta 800, hasta 7.000, pues hay de todo. Entonces, no sé, lo dejo ahí. Javier, decías, o por lo menos he apuntado yo, el gobierno debe ser el coordinador de las investigaciones. Claro, es que eso no es posible en el mundo este en el que vivimos, que son los jueces quien coordina o los fiscales, no el gobierno. Es decir, ese es el problema del Ejecutivo y el Judicial, el primer problema. El segundo es que la investigación que hace la policía local o la policía autonómica puede colidir con la que hace la policía del Estado o la policía belga, porque en el mundo que nos movemos resulta que es global. Con lo cual, si no hay alguien que coordine a los jueces y que realmente los jueces sepan quién investiga qué desde cada juzgado, es decir, a un derecho procesal europeo, no vamos a llegar a solventar esa posible solución que se dice: si la policía local investiga, va a pisar una investigación que estoy haciendo yo, que no se lo voy a decir. Y ese es un problema que yo creo que no se resuelve desde el ámbito local, sino el global. Tenemos que resolver esas investigaciones globales, como tú puedes tenerlas controladas. ¿Cuál es el órgano realmente coordinador que conoce quién investiga? Cada titular de cada juzgado de España. Entonces, ¿ese señor tiene un sistema informático que le permita saber quién está investigando a su lado? Es que no puede saber ni cuáles son las medidas cautelares que ha ordenado su juez de su mismo partido al lado. Porque las oficinas de presentaciones, por decir alguna cosa, son oficinas de presentaciones en el juzgado número 2 de tal sitio. Pero si a mí me está buscando el juzgado número 1, a lo mejor del mismo sitio, voy allí, me presento y nadie sabe nada de que me está buscando el otro. Con lo cual entiendo que la policía local debería poder investigar si se garantiza que no perjudica a nadie. Porque hay una víctima ahí detrás que le pongan en libertad a un malo porque alguien está pisando donde no toca. Y eso se olvida. Entiendo que la policía local podrá investigar, los Mossos podrán investigar, la policía del Estado podrá investigar, pero no debería jamás perjudicar una investigación de otro ámbito superior o no. Claro, eso no hay manera de saberlo si no se coordinan los directores de las investigaciones, que están hoy en el Poder Judicial, no en el Ejecutivo. Y a mí me parece que ahí es donde está uno
que se dice en catalán de los rovells de l'ou, no sé cómo se dice en castellano la expresión, uno de los problemas ahí que hay que resolver. ¿Cómo se coordinan las investigaciones judiciales reales? Y la segunda cosa que decías de la formación, yo creo que sí, que debe haber, y es ya imprescindible, la formación profesional de seguridad. Claro que sí, para mí. Y la universidad de seguridad, claro que sí. No tiene mucho sentido que para ser comisario de los Mossos d'Esquadra tengas y debas ser licenciado universitario y valga, no sé, la sociología, criminología, el derecho, el sánscrito o una lengua vernácula, no sé, la filología inglesa, que está muy bien. Pero pienso yo que para garantías a todo el mundo que vive en este país deberían haber unos estudios homologados y reglados de seguridad. No sé si únicos para el Estado o únicos para la comunidad autónoma o convalidables entre sí a partir de exámenes o de convalidaciones. Lo que puedo estudiar en Deusto a lo mejor lo puedo estudiar en Bilbao y en Barcelona. En cambio, la homologación que hace la Universidad de Salamanca o la Universidad de Zaragoza o la Universidad de Barcelona servirá para ellos o para ese cuerpo policial. Creo que es imprescindible homologar todo esto y empezar por ahí. No solo quién es policía en España, sino quién puede tener un cuerpo de policía en España. No me sirve un cuerpo de policía de una persona, porque no puede dar un servicio mínimo de seguridad. Podrá ser otra cosa, pero no será un cuerpo de policía, cuerpo único, de persona única. Entonces, habrá que establecer, mire, usted para ser policía tiene que tener 18 años, tiene que tener estos estudios, no tiene que tener antecedentes, tendrá que ser, digo yo, ciudadano europeo pronto, a hoy es español, y esos son los requisitos para ser policía. Bien, pues para tener un cuerpo de policía, el alcalde deberá cumplir esto, tendrá que tener este presupuesto usted, porque esta policía tiene que llevar botas, tiene que tener coche, tiene que tener teléfono, esta policía tiene unos derechos laborales, esta policía hay que cumplir con todo lo que eso significa, y eso es presupuesto y dinero. Claro, dices, de 1 a 7.000, yo creo que de 1 hay muchos pueblos y de 7.000 policías locales solo hay uno, un pueblo grande. Barcelona tiene 2.500, 2.600 policías locales. Entonces, de 7.000 solo sois vosotros. Un pueblo muy grande. De 1 sí que hay muchos. Y quizás, si hemos regulado quién puede ser policía, habrá que regular quién puede tener un cuerpo de policía en su pueblo. No dejarlo al albur. Ahora quiero y lo monto. Y ahora voy y lo desmonto. Esto no parece serio. Eso sí se ha pasado, porque ha habido unos años de bonanza que los alcaldes, a un alcalde le viste mucho tener su policía. Y dice, oye, lo tengo aquí, me hace mis cosas, y lo tengo. Ahora vienen las vacas flacas, digo, ahora ¿cómo mantengo todo este monstruo que he creado yo aquí detrás? Si puede conmigo. Y ahora dirá al ciudadano que sí, que la seguridad, el ciudadano quiere mucha seguridad y que no le roben, y que no le violen, y que no le pase nada. Pero, joder, si no tengo un parque donde ir, si el centro de salud me lo están cerrando, ¿sí? Y me estás poniendo policías aquí, algo chirría, ¿no? Entonces, bueno, quizás, como alguien ha comentado antes, esta crisis igual nos obliga a poner un poco de orden en todas estas cosas, ¿no? Lo que no ha podido la inteligencia humana igual lo puede la crisis, ¿no? Bueno, estamos obligados a... Pues sí. Hay las normas marco de organización y funcionamiento que corresponde a la facultad de coordinación al gobierno autónomo. Yo creo que ahí debería figurar cuándo se puede, cómo, quién puede formar cuerpo de policía local. No solo decir 5.000 habitantes y punto, sino habrá que establecer otras condiciones. ¿Cuánto dinero tiene usted? Claro, presupuesto, sobre todo presupuesto. Fíjate, César, que el gobierno vasco tiene unas normas marco para sus policías locales. No tiene. El gobierno de Madrid, bueno, da igual, aunque las tuviera, el gobierno de Madrid tiene otras, que no tienen nada que ver. Y también tiene sus policías locales. La Generalitat de Cataluña tiene otras. La valenciana, pues a lo mejor se descuelga diciendo, si a lo mejor lo que hay que hacer es un cuerpo único en todo el Estado. Y volvemos al Estado centralista. Cada uno tiene sus normas marco. En Madrid siguen pidiéndose, y cada uno tenemos una categoría. Es decir, yo hablo con un comisario de la China y no sé si estoy hablando con un oficial mío o con un comisario de la Policía Nacional. Encima de eso, no hay la base, nos regula la ley de fuerzas, no hay una norma básica. La FEM se ha preocupado mucho de intentar integrar, y no sé qué, pero no hay unas normas básicas de las policías locales, desde la constitución de un cuerpo hasta la homogenización de categorías o de uniformes. Cada autonomía ha dicho, bueno, pues yo los he visto como queremos, hasta en Madrid, unos banda azul y otro banda amarillo. Claro, es que en la misma comunidad autónoma, el principio de autonomía municipal y tal, no hay algo básico, un estatuto básico donde se refrende. Más problemas todavía. Eso tiene mucha culpa los gobiernos, por lo menos en ahora el autonómico. La regulación de las policías locales y la coordinación de las policías locales con los municipales, con la policía foral, está recogido en el Estatuto de Autonomía. Está hablando del año 82.
Después salió la ley 2/86 y la 1/87 de Policías de Navarra, que fue la primera. Y estamos en el 2012 y aún está el reglamento marco dando vueltas con borradores, la ley de policías, no sé si alguna vez se aprobará la enésima modificación. Es que igual es que no conviene. Yo siempre digo, pero si las administraciones, por lo menos en Navarra, viven muy cómodas todas. Y si ocurre un hecho, si no va la Guardia Civil, va el Cuerpo Nacional de Policía Territorial, si no va la Policía Nacional y si no la Policía Local corresponde. Alguien siempre atiende y alguien siempre resuelve. Porque no voy a mojar en revolver cosas de estas y siempre hay alguno que resuelve el problema. Con una ratio de 7 por 1000. Claro. La verdad es que el Congreso de los Diputados en el año 1997 creó una subcomisión, la Subcomisión de Justicia Interior, a iniciativa de Izquierda Unida, y bueno, estuvieron trabajando durante 2 años y medio visitando países, policías locales, autonómicas, un trabajo extenso, pues, con la intención de modificar la ley del 86 y otras, y bueno, y generar ahí porque se veía la necesidad ya como decíais antes, ¿no? Que la ley del 86 nació poco a destiempo y descolocada, y bueno, pues ya se veía pero no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. A partir de seguimos con la ley del 86, no tienen ningún interés en modificarla, han modificado alguna cuestión pequeña, pero no de fondo, y habría que plantearse, sobre todo, como decíamos, sobre la actual crisis económica, tema de duplicidades y todo eso. Vamos a ver, tenemos 2 cuerpos del Estado, uno militarizado y el otro civil. Que podemos hablar de una Guardia Nacional, podemos hablar de una fusión. Por supuesto, en la asociación que represento estamos a favor de la desmilitarización de la Guardia Civil. Estamos de acuerdo con la distribución de efectivos. ¿Cuántos efectivos? ¿Cuánto está saliendo al Estado en general el coste policial, el coste de la policía? ¿Cuántos somos? Somos cerca de 150.000 en el Estado, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cerca. Autonómicos 25.000 aproximadamente, y policías locales 60.000. Estamos hablando de 200 y pico mil policías. ¿Está bien la distribución? Debe ser así. Tenemos que dar más peso ¿Está bien distribuido? Se tienen que fusionar. ¿Podemos ahorrar recursos? A mí me da la impresión de que sí podemos hacerlo. Sí podemos hacerlo, y es el momento. Las crisis generan oportunidades, además, no solo de ahorrar por ahorrar, sino que de más eficiencia, porque al final, si eso, ahorrar va a significar también unificar ciertas historias que van a suponer poner menos parches, tener que hacer menos convenios, y la coordinación se puede mejorar incluso. Muy bien. Efectivamente, esa subcomisión, por si alguno tiene interés, está publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 29 de diciembre del 99, serie D, número 526. Es muy interesante, pero bueno, no llegó a nada, o llegó a cosas que no... Sí, si me permites, un poco por dulcificar la intervención de César, y también por aclarar. Efectivamente, tienes toda la razón, al 100%, te la tengo que dar, el tema de coordinación de fiscales, de jueces y demás. Yo estaba limitándome a una coordinación estrictamente policial, está claro. Me refiero solamente a esa coordinación policial. La judicial ya lo sabemos todos, pero siempre tendría también más acceso desde el propio gobierno, desde la propia Ertzaintza, que las policías locales, que son infinitas y que solo se acuerdan los jueces pues cuando las necesitan verdaderamente. Pues envían los oficios para que en muchos casos les realicen los encargos o los recados. Y respecto a esos cuerpos de policía local que deberían o no deberían de existir porque tienen un funcionario, tienen 2, está claro que, y creo que en esa comisión se habló de un límite de población de 20.000 habitantes, porque era un límite que permitía tener un número de funcionarios suficientes pues para acometer las funciones propias recogidas en la ley, que serían, dependiendo del ayuntamiento y del municipio, serían algo más extensas o menos. Claro, 20 significa pues eso, que va a haber más de 20 y tantos agentes y permiten elaborar 3 turnos de trabajo, mañana, tarde y noche, de acuerdo a los calendarios de los agentes. Pero claro, tenemos infinidad de cuerpos que no tienen esos efectivos. Antes decía 33. Si voy mirando al detalle, son 45 que no superarían los 20 y tantos que son necesarios para los 3 turnos. ¿Qué hacemos con 45? Bueno,
A ese respecto, la ley que está en el Parlamento Vasco, la Ley de Seguridad Pública, intentaba en un principio recoger pues otras figuras, y creo que así se llegará a aprobar, como puede ser el alguacil de pleno derecho como agente de autoridad para tareas del ayuntamiento, incluso los agentes de movilidad, rebajando los requisitos tan férreos como tiene el Estado, que tienes que acogerte al régimen de grandes ciudades y unas poblaciones X, aquí bajaríamos el baremo, y intentar que no existan, que vayan extinguiéndose esos cuerpos que tienen menos de 10 funcionarios, y yo me atrevería a decir a los 20, pero es que si no superan los 12 funcionarios no es capaz de poder ocupar la semana de mañana y de tarde, está claro. Entonces, ¿qué servicio de policía local es ese? Si lo puede prestar perfectamente un auxiliar, o sea, un vigilante, un alguacil, que también se llama. Y no habría ningún problema. Y no habría tanta interferencia en policía judicial y tal. No habría nada. Y resolvería perfectamente las necesidades de ese ayuntamiento. Y por eso en el Parlamento ya está la ley, está ahí ahora, creo que está debatiendo esos instrumentos, y recoge esa figura vigilante, que yo creo que resolvería estos problemas de las pequeñas policías locales. Que por cierto serían un poquito más baratas también en cuanto a los salarios de los funcionarios y funcionarias. Yo os quería plantear también otro tema que bueno, aquí desde luego está plenamente vigente, pero creo que en todos los sitios, ¿no? Que es el tema de la gestión compartida, de la coordinación de los únicos sistemas de gestión y registro que tenemos que tener, de compartir las comunicaciones. Yo creo que habrá una posición común de que el objeto fundamental de todos nosotros es la atención más rápida y más eficiente al ciudadano, y por lo tanto la posibilidad que se está barajando, que espero que podamos en un futuro próximo tenerla, del geoposicionamiento y de las salas de control compartidas entre aquellas policías, yo me refiero al caso de la Ertzaintza y aquellas policías locales que realmente pues tengan una cierta capacidad, no una mínima capacidad. Bien, pero creo que previo a esto, claro, yo soy un firme partidario de compartir la información y compartir los sistemas, pero siempre digo, ¿para qué? Siempre digo, sobre todo con el tema de información. Yo estoy dispuesto a compartir toda la información. Dentro de lo que es la Ertzaintza tenemos, bueno, como en todos los sitios, tenemos unos determinados niveles, es decir, quizá el agente puede llegar a un nivel 2 y el comisario puede llegar a un nivel 5 y el jefe de división puede llegar a un nivel 10, ¿no? Que puede ver todo. ¿Por qué? Pues porque para el ejercicio de sus funciones, sus tareas y sus competencias le es necesario, no por otra razón. No, en ningún caso quiero hablar de subordinación, sino de plena coordinación. Para eso, lo que veo que es imprescindible es que primero hagamos una delimitación de funciones, es decir, Policía Municipal de Basauri, que ahora tenéis el Tetra, bien. ¿Qué necesitas? Es decir, ¿cómo podemos...? Yo creo que hay dos problemas que tenemos que solventar. Uno es hacer una delimitación de funciones más o menos homogénea para todo el mundo, en función de las capacidades de la plantilla. Eso por un lado. Y luego tener un código común. Es decir, cuando estábamos hablando de las tácticas, es que tenemos que tener una codificación para hacer un mapa delincuencial, para ver realmente cómo están los niveles de seguridad e inseguridad en determinadas zonas. Tenemos que tener un lenguaje común. A día de hoy no tenemos un lenguaje común. Ya, bueno, sería ya un desideratum el que lo tuviéramos, creo que es a nivel del Estado, ¿no? Pero por lo menos a nivel de Basauri, vamos a concretarlo. En Basauri sé que tenéis. Utilizamos las mismas variables que sé que tenéis, en Basauri sé que tenéis. Datos. Lo sé, César. Y me imagino que eso habrá sido un enorme avance para todos, porque es que, no sé si, creo que lo he comentado durante la intervención, ¿no? Yo creo que a veces le estamos, y tomármelo con todo el cariño en la expresión, estafando al ciudadano cuando le decimos que han subido o han bajado los delitos y no lo sabemos. Y realmente no lo sabemos, porque yo lo que digo, o me imagino si en Madrid os pasa lo mismo, tú puedes decir, oye, en el distrito de Usera ha bajado la delincuencia. ¿Estás seguro de que ha bajado la delincuencia? Bueno, nos han bajado el número de denuncias.
tenemos menos denuncias. Ah, vale. O sea, nos está pasando a nosotros también. Es decir, es que a veces hablamos del cohete espacial para ir a no sé qué planeta, joder, y vamos a arreglar la bicicleta primero. Me parece a mí que ese es un problema que lo tenemos ahí, que desde luego a nivel de la comunidad nos parece importante. Y ya no digo nada en un modelo de integración como el que tenéis en Navarra, eso tiene que ser muy complicado. Bueno, yo no he mencionado aquí a mis queridos miñones, porque recuerdo que, como estamos hablando de modelos policiales, recuerdo que hace años fui a Alemania, a Jimborg, a la academia, a explicarles cuál era el modelo policial, cómo funcionaba la policía a nivel de todo el Estado, ¿no? Los alemanes, que son muy ordenaditos y tienen prácticamente 2 cuerpos y tienen una academia única de altos mandos, porque cada Länder tiene su academia de policía, pero a partir de determinado nivel hay una academia única de altos mandos en Alemania, y la autonomía del Länder es fuerte, ¿no? Que esa es una cuestión que dejo aquí también en el aire. Si no sería conveniente empezar, aunque fuera por la cabeza en este caso, de decir, oye, podemos sacar no sé si un grado o un máster en esto, que sea además una homologación de categorías, y la homologación de categorías podría dar lugar a esto, ¿no? a que hubiera una igual titulación. Porque al fin y al cabo a determinados niveles tienes que tener eso, comprensión, lenguaje, etcétera, muy similar en todos, ¿no? Y a lo que iba es eso, que creo que previamente, yo solo creo en la coordinación por sistemas, soy un humanista convencido, las relaciones personales son fundamentales, pero las personas pasan, el sistema va a permanecer. Y el sistema además no genera tanto conflicto como la interpretación humana, es decir, cuando el sistema en automático te está diciendo que tal coche patrulla vaya a tal incidente porque es lo que se ha determinado que debe ser así, el que está de operador no va a sentir ni que está haciendo una tarea subordinada o que me tocaba o no me tocaba, no voy a ir porque el sistema me lo está diciendo, ¿no? Pero para llegar a ese sistema nos tenemos que poner de acuerdo en cuestiones que sí que son mucho más humanas y de relaciones personales, como es eso, ¿no? A mí me parece que quería sacar el tema de que los sistemas son fundamentales, tenemos que ir a unos mismos sistemas informáticos, tenemos que compartir información. La información que se tiene ahí y que no se pone en funcionamiento no sirven para nada. Creo que dentro de la subcultura policial está muy arraigado lo de esto es mío, y muchas veces eso al final se queda ahí y no sirve para nada, y podía haberle servido a la policía local o a la policía de Bruselas, no lo sé, pero a una de las dos le podía haber servido. Y entre nosotros, bueno, yo ya digo, soy un firme partidario de la coordinación. En ningún caso, creo que otro de los prejuicios que tenemos que ir salvando, y si se quiere, pues a veces de complejos, que si no se investigan grandes delitos y homicidios con mucha sangre y con grandes medios tecnológicos, se es menos policía. Yo creo que un policía de tráfico hace una magnífica labor y es tan policía como el investigador de homicidios más avezado del mundo, y quizá en muchas ocasiones hace una labor social mucho más importante. Por lo tanto, no se trata en ningún caso de minusvalorar a nadie, sino de que cada uno tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Es que si no, estamos, insisto, yo he comentado antes, duplicidades, ahora se está combatiendo las duplicidades. Os decía lo de Alemania, les expliqué el sistema que había aquí, y bueno, ya para el final les dije, bueno, y en Álava existe un cuerpo que se llama Los Miñones, pero solo lo digo ahí, no más, porque claro, ya el humo le salía por todos los lados, o sea, no entendían absolutamente nada. Bueno, esta era otra de las cuestiones que quería poner aquí, que la integración a través de sistemas es fundamental, que tiene que haber un único sistema de policía, al menos a nivel comunitario, que entiendo que esta es una opinión y es meterme en casa de otros, pero que a nivel de policías locales cada comunidad debería tener también su propio sistema, porque claro, es generar sinergias. En esos cuerpos de policía pequeños de Madrid se podrán aprovechar del sistema vuestro. Yo estuve hace poco allí viendo el tema de la Vescan y todo esto, que bueno, que esa es otra... Lo de Los Miñones es complicado, lo de la Vescan ya es... Es verdad que no lo quería montar yo el nombre de la casa del alcalde. Yo hay tres cosas que son muy difíciles de explicar, ¿no? Los Miñones nuestros, la Vescan vuestra y el modelo de integración. Eso es, bueno, lo dejo ahí.
No, yo una cosa de la que has dicho en Münster, me parece que la escuela de mandos alemanes es esa, igual que en Bramshill en Inglaterra. Lo que ocurre, por ejemplo, Estados Unidos tiene 17.000 cuerpos policiales y no parece que tenga muchos problemas de coordinación, al margen de lo que se ve en la televisión y de las falsedades del CSI. Parten de un sistema de trabajo definido y escrito por el gobierno federal y luego por cada uno de los gobiernos de los estados, y entre ellos se racionalizan. Si tú quieres, un poquito a la catalana, es decir, ellos al final parten de quién tiene la información del caso, cuánto dinero y cuánto presupuesto pones tú, y de lo que se recupere de esa investigación se reparte. O sea, en ese sistema de task force, al final entra el FBI y entra la DEA en determinados supuestos por delito federal o no, sino porque tienen recursos. Y entonces a cambio se lleva una parte del dinero. Es una manera de coordinarse que está ahí, que está el sistema este de task force. Sí que es verdad que hoy no se puede compartir la gestión si tú no tienes el sistema, el mismo sistema que se entienda informáticamente, o por lo menos que haya una pasarela. No podemos introducir las huellas en el sistema si no vamos todos al mismo sistema de huellas, o que haya una paralela o un pasarela entre un sistema y otro. Pero ya no solo del Estado español, es decir, el COGEM tendrá que funcionar, igual que tendrá que funcionar el CODIS, o tendrá que funcionar el IRIS, o todas las bases, la de balística, la de huellas, todas tendrán que funcionar a través de un lenguaje que se entiendan informáticamente. ¿Qué es lo que ocurre si tú vas con una base aparte? Bueno, pues o te gastas tu dinero de la pasarela o te quedas ahí aislado. No hay otra manera de funcionar que sea esa. Nosotros en el 112 nos da muy buen resultado, y es decir, la anulación del 088 es un ejercicio de decir, oiga, yo pongo porque quiero o porque lo dice Bruselas, no lo sé, es que hay una directiva que te obliga. Te dices, no, tú tienes el 112 y mantengo el 091 y mantengo el 092. Bueno, hay una directiva de Bruselas que dice que tiene que haber un 112. Luego, si tienes recursos para tener 112 más un teléfono de 3 cifras más otro teléfono de 3 cifras y puedes tener operadores en todas, es un problema de recursos, si tú los tienes. Es verdad que cuando tú tienes el 112 tienes que decirle a la policía local, oiga, cuando hay una llamada de emergencia en el pueblo X, ¿quién va, usted o yo? Porque tú puedes estar en el pueblo y yo no. Pero para esa llamada en un banco en ese pueblo me hace falta un coche de paisano con 2 tíos con arma larga y con hermilla potente porque es un atraco y hay que ir primero con un coche de paisano y tú no. Con lo cual no simplemente tienes que estar determinando quién hace qué, sino quién tiene el recurso para hacerlo idóneo a esa situación. Porque el repartir el 112 nos ha llevado a esta conclusión de decir, en todos los supuestos que haya un robo con intimidación a una entidad bancaria, ¿va a ir el que está más cercano o va a ir el que está más capacitado? Y entonces hay que decírselo al señor que tiene la carta de servicio para que lo escriba. ¿En todos los casos de violencia de género va a ir el que está más cerca? Probablemente sí, Pero si el que está en la violencia de género va armado, pues a lo mejor habrá que mandarle otro tipo de servicio policial allí dentro. Con lo cual, el servicio y el compartir las comunicaciones es básico, pero porque detrás hay un trabajo muy importante de definir quién hace qué. Y de definirlo, yo creo que sin vergüenzas. Es decir, oye, yo no sé hacer esto, no tengo formación, no tengo el recurso, pero yo estoy ahí en el territorio. Entonces, ¿qué hacemos? Si esta señora está maltratada y hay que protegerla, y yo tengo la orden de protección, pero ha venido el marido y se va encerrado en la casa con las escopetas y está ahí con el hijo, tendrá que venir un cuerpo especial para entrar ahí dentro, y no lo vamos a tener todos. Me parece que es básico, y ver en cada posicionamiento quién está más cerca del lugar es importante, pero no solo puedes ver eso, tienes que saber ese coche que tiene dentro. Si tiene hormillas, si no tiene, si tiene armas, si no tiene, si tiene capacidad, si no tiene, si tiene formación o si no la tiene. No es simplemente ver el coche, hay que ver todo lo que lleva él para ese servicio al que lo quieres mandar. Al final siempre los problemas están en los extremos. Es decir, nosotros seguimos teniendo el problema de que la persecución en caliente, supongo que vosotros igual, si perseguimos porque somos competentes en tráfico y somos competentes en seguridad ciudadana, si perseguimos a un atracador por la autopista hacia Francia, tenemos que frenar en el kilómetro 0. Porque está previsto que ahí la persecución en caliente la haga la Policía Nacional o la Guardia Civil. Pero ellos no tienen la competencia ni en tráfico ni en seguridad ciudadana. Entonces, ¿quién va a perseguir? Nadie. Yo freno. Digo, modifique usted el tratado de Blois para que yo pueda perseguir en caliente casi como si fuera español. Es que si no, ¿cómo lo hago? No, es que en España la persecución en caliente la podrá hacer Guardia Civil y Policía Nacional. ¿Y yo qué soy? Pues no, usted no puede. Llega a la frontera y se para. Porque si entras en Francia con el coche uniformado y armado, pues la armas, entre comillas ahora la armas, porque tú no puedes. ¿Modificamos el tratado internacional o no? Y mientras tanto no lo modificamos, pues ahí se van dando situaciones de que no se puede hacer persecución en caliente, porque el funcionario también lo sabe. Si yo no tengo una garantía jurídica de que puedo entrar con garantías, pues no voy a entrar. Bien, esto quería decir.
Tomando las palabras de José Antonio, yo creo que la coordinación efectivamente tiene que ser una coordinación tecnológica, sistémica, de sistemas, radiocomunicaciones, posicionamiento, que los centros de coordinación tengan el posicionamiento de las flotas, de las policías que van a intervenir en ese municipio, que los sistemas informáticos se hablen perfectamente, que se puedan intercambiar la información, pero in situ, que se sepa uno lo que está haciendo el otro, por supuesto. Y aquí, y las relaciones humanas lo que harían sería mejorar esa coordinación, pero ya la coordinación tecnológica, con todos esos detalles que muy bien has indicado, por supuesto, aquí habría que ponerlo en marcha. Las relaciones humanas lo que harían sería mejorar esa coordinación, que siempre viene muy bien. Por ejemplo, el 112, nosotros tenemos el 112 que directamente lanza siempre la llamada Ertzaintza. Y claro, no podemos lanzar, que es una reclamación de las policías locales, esa llamada a la policía local. Primero porque no tiene un sistema informático que comunique. Y hay que enviar el aviso y me tienes que corresponder, tienes que lanzarme también tú los datos de la intervención en sí. Es más, tendría que haber una carta de compromiso por parte del ayuntamiento que garantice todos los detalles que dices, que puede acudir a esa llamada y luego pues puede cumplimentar todos los datos necesarios para poder cerrar la actuación del 112. Hasta tanto no se abra esa agencia nueva con ese compromiso, esa carta de compromiso y este sistema informático que converja, pues claro, tenemos que seguir trabajando en una coordinación con más porcentaje de relación humana, con lo que ello conlleva de pérdida de tiempo y con más fallos. Depende un poco siempre de las personas. Habría que modificar las tácticas operativas. Vamos a dar una buena noticia. Efectivamente, hay lanzado un mensaje ya formal al director de emergencia para modificar las tácticas operativas durante este año. ¿En base a qué? En base a que ya se están incorporando policías locales al sistema digital Tetra y que vamos a tener posibilidad en breve también de converger los sistemas informáticos. ¿Qué nos faltaría? Modificar la táctica, la carta de compromiso y empezar a trabajar por esa vía. Que yo creo que esa vía es la vía del futuro, la coordinación tecnológica. Respuesta a los criterios estadísticos que comentábamos antes también. En tráfico hemos conseguido del 2009, en el País Vasco, el 20% de policías locales que enviaban los datos estadísticos de forma continua al Gobierno vasco, a la Dirección de Tráfico, al 2010 100%. Porque tenemos unos criterios estadísticos, porque tenemos una plantilla y le decimos lo que queremos exactamente, le decimos por qué canal tiene que enviar y cuál es la frecuencia. Ahora estamos trabajando los criterios estadísticos delincuenciales. Hay comisarías como los Estado, como Basauri, Bilbao, etc., que están intercambiando ya. Tenemos el mismo criterio estadístico, sumamos, entonces tenemos el conocimiento de la cifra de denuncias y de intervenciones policiales, desconocemos la cifra negra, en algún territorio como Guipúzcoa tenemos una cifra negra quizás un poquito más elevada que en Álava y en Vizcaya, pero bueno, ya vamos por ese camino. Hay que sumar y hay que conocer la realidad. Conociendo la realidad podemos hablar de políticas, de planificación de políticas de seguridad, pero con datos. Y no engañamos a la ciudadanía, porque la verdad, en tráfico en los primeros años hablábamos de 10 muertos y resulta que eran pues 20 y tantos muertos, porque no se incorporaban las 3 capitales. Tenían tantos muertos como el resto de carreteras, de atropellos y vías interurbanas. Aquí también, a diferencia de igual Cataluña o Navarra, las policías locales medianas, grandes, intervienen en vías interurbanas en materia de instrucción de atestados de tráfico, excepto las autopistas, que siempre se están en tráfico, y en las vías interurbanas, si la policía local es de tamaño medio y tiene posibilidades, siempre posibilidades, formación, interviene también en accidentes de tráfico en vías interurbanas. Y nosotros lo que hemos hecho es que el jefe de la policía de los Mossos de un distrito y el jefe de la policía local ven lo mismo, es decir, no puede ver uno más que otro. El jefe de los Mossos de Olot ve lo mismo que la policía local de Olot, sí, pero también está auditado de igual manera. Es decir, si el señor de Olot mal usa los datos informáticos, se le expedienta. Y ahí tienes un problema. ¿Con qué régimen? Porque entonces tiene que venir al director general mío y le dice, mire usted, yo le corto a usted la información si no lo arregla. Porque veo que hay un mal uso de ese sistema informático que le he dejado. Y ahí hay otro problema a analizar y a estudiar, ¿Cuál es el régimen sancionador para el mal uso del sistema informático del cual tú eres titular y compartes con él? El segundo punto que tú hablas, que es el del dato estadístico y me parece es el de generar criterios. La policía inglesa ha estado como 4 años home office para estudiar la cocina de la estadística. Es decir, mire, el robo interior vehículo se define como esto, no lo que dice el Código Penal, sino que estos son daños y estos son robo interior vehículo y esto es hurto de uso, pero en función no tanto de lo que dice el Código, sino de lo que dice el policía cuando lo pone en la cruz, porque entonces aquí
Hay realmente personas listas en subir y bajar en función al tipo penal que uno coge. Y al final tienes que decir cuál es el criterio. Tampoco puede ser arbitrario del funcionario, sino que tendrá que estar cuando tú lo pongas en la casilla para que directamente alimente el sistema. Soy sistémico, como decía él, aunque creo que al final son las personas, porque es verdad que se reconoce que hay un mal uso del sistema informático a veces, y tiene que estar previsto ese control. Con lo cual podemos ceder a la policía local, pero cuidado, es que hay una ley orgánica de protección de datos, que por tanto me tendrá que decir cuándo se lo cedo y cuándo se lo cancelo. Y el que tú pones en mi base, ¿cuándo lo cancelo? Porque lo estás poniendo en mi base, ¿cuándo lo cancelamos? No, nunca, es que no puede ser, nunca. Tendremos que cancelar al año, o a los 2 o a los 3. Con lo cual tendremos que ver todo este sistema, cómo lo ponemos junto, para que lo utilicemos junto. Pero no el policía local va a ver más que el MOSU. Pero cuando el policía local quiere ver fuera de su pueblo, el municipio de al lado, le tengo que decir que no. Tendremos que conveniar eso. Usted no puede ver el pueblo de al lado. Es que me interesa verlo. Pues llama a la policía local del pueblo de al lado o a este de la asociación y entonces te lo dirán ellos. Pero nosotros no podemos facilitarte el dato del pueblo de al lado. Y esas cosas son, creo yo, compromisos o normas que hay que establecer en el rango determinado de la norma que le toque, probablemente ley sería lo mejor, para poder acordar, medir igual este tipo de cosas que son distintas. Porque al final no puedes estar en la interpretación humana de si es una tentativa, le pongo un palo aquí a la estadística o no. Siempre vas a tener que resolver los casos ya que han estudiado otros. Cuando no hay denuncia, ¿cómo imputas un tráfico de drogas? Pues te inventas tú la denuncia, porque si no hay, entonces resulta que las estadísticas policiales en España no hay denuncias de tráfico de drogas, con lo cual no hay delito de tráfico de drogas. Y tenemos muchos delitos de robo, pero delitos de tráfico de drogas hay muy pocos. O te inventas un criterio. Cada vez que detenga a alguien, me invento una denuncia, para contabilizar cuántas. Pero si tú o el órgano político va a utilizar la estadística policial para medirme a mí solo con ese indicador, ahí hay un riesgo muy importante, y es el de la manipulación del dato. Simplemente puede ser un dato estadístico. Hay otros indicadores que tienen que coayudar a ese, porque si no, con ese se tiene la tendencia de explicarle a la gente, ha subido un 2%, ha bajado un 3%, como decías tú, y entonces te pongo una dirección por objetivos en la que el año que viene tienes que bajar la delincuencia un 4%. ¿Y yo cómo lo hago? ¿Me va a dar más recursos para que yo baje la delincuencia? Digo yo, el mejor, se lo decía yo ahora, el mejor sistema para prevenir el hurto es una buena lluvia un sábado a la tarde de 4 a 9. Si llueve mucho, se bajan los delitos de hurto muchísimo, bajan mucho las faltas. Claro, eso no puede ser así, no puede ser de esa manera. Es complicado. Si tú vas a medir el trabajo de la policía por lo que pongan los datos, ahí resulta que la gente va a intentar manipularte porque todo el mundo quiere hacerlo bien. Tiene que haber otros indicadores y ese no debe poder servir para saber si tú... Hombre, sí, si lo haces bien o no, sí, claro, pero tiene que haber otras cosas. Si no hay una carta de servicios, en definitiva, sin la carta de servicios que el policía sepa que tiene que hacer y el ciudadano también, es difícil avanzar. Es difícil avanzar el sistema sistémico, porque lo que más te va a pedir el sistema es que le digas, oye, ¿quién hace qué y cuál es el recurso y cómo se lo asigno? Y el que lo haga mal, ¿qué sanción tiene? Porque ahí no llegamos nunca. Y entonces, ¿qué pasa? Que a mí sí, porque he consultado una matrícula que no tocaba alguna cosa y al otro no. Esas cosas tampoco pueden ser, esas diferencias de criterios. Sí, es lo de el robo en domicilio o es un delito de daños en la cerradura. Una falta de daños. Una falta de daños, claro. Es una reyerta o es una discusión entre vecinos. Es una No molestamos tentativa, ruido. Las tentativas no tocan. Es complicado. Somos, sí, yo creo que somos un poco menos ordenados que los ingleses, ¿no? Que se tiraron esos 4 Bueno, años. pero es que yo sé, a lo igual, mejor tienen todos mucho igual. tiempo. Estarse 4 años para hacer el La manual verdad es que- de la estadística, Sí, a lo mejor no tenemos sí. tanto tiempo, ¿eh? No, yo creo que ya hay además recogido una experiencia, pero sí que me parece, eso me parece básico, pero para muchas cosas, o sea, para los sistemas. Y luego, evidentemente, la limitación de responsabilidades, claro. Eso es esencial. Lo que no puede ser es que un cuerpo policial tiene todas las limitaciones y el otro no. Oiga, ¿cuál es el régimen sancionador? Ya no te digo lo de los sueldos, que estaría bien. Pero habrá que ver alguna cosa de estas, porque al final la gente dice, ¿cómo es posible que me aplique un régimen sancionador tan duro y al otro lado no le pasa nada? Muy bien, pues yo simplemente apuntaría, si os parece, para ir concluyendo, aunque si sale algún nuevo tema, pues lo sacamos, es hacia dónde creéis que puede ir o hacia dónde debería ir, ya que hemos hablado tanto de esto, hacia dónde debería ir el sistema o el modelo policial español, si debería ir hacia un modelo pues, más anglosajón, más continental. ¿Qué pasa con los nuevos estatutos de autonomía?
deberían existir, que era un poco, creo recordar las conclusiones a las que llegaba la famosa comisión esta como líneas de actuación, ¿no? Pues prácticamente a un cuerpo de policía estatal con un marcado carácter federal y cuerpos de policía autonómicos con 2 niveles, local y autonómico. Básicamente por ahí iba, ¿no? Había muchas más conclusiones, pero básicamente por ahí iba. Y luego también si la tendencia que hay a igualar las competencias, se han igualado en materia de sanidad, se han igualado en materia de educación, pues yo no sé si esta tendencia, quizá la crisis también sirva de freno, pero se estaba dando una tendencia también, ¿no?, a prácticamente a crear policías integrales en algunas comunidades autónomas sin haber resuelto el problema fundamental del modelo, ¿no? Ya sé que aquí falta una pata muy importante, ¿no?, en esta mesa, falta una pata muy importante y yo me cuidaré muy mucho porque hay que ser muy respetuoso de decir nada sobre si tienen que converger o no tienen que converger. Parece ser que, bueno, que sería razonable desde un punto de vista de eso, de racionalidad, que solo hubiera un cuerpo. Parece razonable, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter en la casa de otros. Yo me acuerdo que leía en una charla que tuve también, pues, de modelos de coordinación y demás, ¿no? Tenía una transparencia que decía: la coordinación policial es un problema de que haya policías de distintas administraciones, ¿no? Porque a veces pensamos que el problema está en que hay diversas administraciones. Y esto, pues, ponía una noticia que había ocurrido, pues, unas semanas antes, ¿no? Esto es la noticia es del diario Las Provincias de la Comunidad Valenciana del 28 de enero, y decía lo siguiente, decía: ha costado pero ha llegado. La Policía Nacional y la Guardia Civil van por fin a integrarse en el teléfono de emergencias, el 112. Con notable retraso respecto al acuerdo que en noviembre de 2007 firmaron el Ministerio del Interior y la Generalitat, con el fin de hacer posible la necesaria coordinación de todos los cuerpos policiales. Inexplicablemente, en todo este tiempo, un servicio destinado a mejorar la seguridad de los ciudadanos y la reacción ante todo tipo de alarmas no ha funcionado a pleno rendimiento. Siempre quedará la duda de si la respuesta del Gobierno central hubiera sido otra si en la Generalitat mandara el PSOE en lugar de hacerlo el PP. La insistencia del Consell en lograr la integración permitirá disponer de un 112 plenamente operativo. Luego, a veces, bueno, pues digamos que de alguna manera dices, bueno, pues sí, será problemas de administraciones, pero en todos los sitios cuecen habas, ¿no? Sí me gustaría eso, conocer vuestra opinión acerca de por dónde creéis que va a ir o por dónde debería ir el modelo policial en España, que es tan heterogéneo. Al menos en estos países que estamos hablando, anglosajones o continentales, los modelos, digamos que el modelo es bastante homogéneo, ¿no? Funciona casi igual en todas las partes de los distintos estados. Lo que decía Capel de Estados Unidos, ahí los sistemas son fundamentales, es decir, porque lo que se comparte es hasta la policía más pequeña comparte la misma información, ¿no? Esa ha sido también una cuestión que vosotros y nosotros la tuvimos clara desde el principio, de que cualquiera, la información una vez que entraba en el sistema, cualquiera pudiera utilizarla. Era muy importante, desde la comisaría más humilde hasta el grupo central más especializado, ¿eh? Cada uno, eso sí, a su nivel y con su responsabilidad, ¿eh? No sé, esto, si os parece, ¿tenéis algo que comentar? En una ronda. Se ha debatido toda la mañana. La crisis nos aprieta a todos. Esa es la esencia fundamental. Y aún sin crisis, yo creo que la racionalización de los recursos es por donde se debería de ir. Hombre, es muy fácil decirlo. Si no se ha hecho en tanto tiempo, posiblemente algo de dificultad tenga, o bastante de dificultad. Lo que sí que es cierto es que, y lo anticipaste tú en la introducción, y al principio de la mañana me voy, la ley de fuerzas que nos regula hoy en día nace como consecuencia de que hay que unir a Cuerpo Superior y a Cuerpo de Policía Nacional en aquellos momentos. Y era el objetivo esencial de la ley, con lo cual todo lo que hubiera de más, del título segundo para vosotros, para las policías autonómicas, para las policías locales, casi era un, no sé qué, ya nació caduca. Esa ley nació caduca porque eran los principios de la democracia, o la democracia ya semi avanzada, ya nació con algunos problemas. Los alcaldes democráticos ya querían más
cuando había capacidad económica, ya nació caduca. Se intenta poner un parche con las leyes de coordinación de policías locales, en el caso de las policías locales, y ha ocurrido lo que ha ocurrido. Requisitos diferentes, identidades diferentes, programas diferentes y no un estatuto global. La tendencia que han tenido las policías autónomas, sobre todo las integrales, vosotros tres, casi de nacer y nacer pensando ya en el futuro, es decir, lo que estabais comentando ahora, que todos los pueblos vean todas las bases de datos. Bueno, pues en principio, visto todo eso, pondría límites en la semántica incluso, no seguridad ciudadana, a lo mejor hay que definir la seguridad urbana ya, que la apuntaba él. ¿Qué es la seguridad urbana? ¿Dónde está el principio de la delincuencia en la seguridad urbana y hasta dónde llega? ¿El delito transnacional es seguridad urbana? Pues no. ¿El homicidio es seguridad urbana? Pues yo creo que tampoco. Yo creo que tampoco. En una ciudad lo que preocupa, sea muy grande o sea muy pequeña, lo que preocupa es el tirón del bolso, el alunizaje en un local, esas pequeñas cosas que no exigen una investigación que desde luego vaya a ser transnacional ni tan siquiera transcomunitaria, porque el caco se mueve donde se mueve y no se desplaza mucho. Los delitos de Internet, pues no todos nos tenemos que especializar a tener una gran brigada tecnológica, estoy convencido de que no. Es decir, definir competencias, definir los algoritmos que tienen que meterse en las bases de datos para decir esto es seguridad urbana y esto ya tiene que escapar un poco más para allá, y luego todas esas cosas ya mucho más de policía científica, investigación y demás, pues también depende. Es decir, ¿para qué va a gastar el Estado y la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, no sé qué, en formar peritos calígrafos? Pues yo que voy a detectar con una peritación caligráfica. Una falsedad documentando un permiso de conducir, que es lo que estoy haciendo, pues a lo mejor me sale más barato mandárselo a la Policía Nacional o mandárselo a los Mossos. Porque por MRV van a comprar 20 euros, me mandan el informe, me sale gratis, hago un convenio, ¿y para qué voy a tener que formar yo gente? Pues, y luego esencialmente la demanda principal yo creo que es la carrera profesional. Esencialmente esa. Definir cómo hay que policear. Definir cómo hay que policear. ¿Te ha gustado el verbo? Me gusta. Sí, yo creo que habrá que definir quién puede ser policía, habrá que definir quién puede tener un cuerpo de policía, y eso se tendrá que decir un día a otro. Usted puede tener un cuerpo de policía, usted no. Es decir, la carta de servicios. El ciudadano tiene derecho a tener alguien que cuando levanta el teléfono y llama a socorro, alguien conteste. Y el ciudadano tendrá unos derechos mínimos que estarán en una carta de servicios, que le dirán, oiga, usted tiene derecho a esto, y si vive en el Pirineo, o si vive en el Pirineo Aragonés, o si vive usted en Cuenca o en Soria, usted tiene derecho a esto. Y el tiempo de respuesta tiene que ser razonable. No será el mismo en Madrid o en Barcelona que en el Pirineo, que en Cuenca o en Soria, pero razonable. Y eso hay que comprometerse. Creo yo que las leyes deberán ir por ahí, tomando y cambiando el paradigma. No el profesional y no el delincuente. Damos la vuelta y vamos a ver el ciudadano y la víctima. Y le damos la vuelta a esto, empezamos a mirarlo desde el otro lado. ¿Qué derechos tiene usted? Y el profesional, y estoy con él, que hay que cambiar y que hay que darle un plan de profesional de formación, hay que dar un plan de carrera y hay que establecer cuáles son su estatuto jurídico. Si tenemos derecho al secreto o es una obligación el secreto. Lo que no es razonable es que la investigación criminal la dirijan jueces y fiscales y entonces a la prensa tenga que ir un tercero que es de la policía a dar una comunicación que a lo mejor lo pueden procesar por una revelación de secreto, porque no es parte del proceso, porque no lo puede decir, pero el ciudadano le pide la información al alcalde o al policía, cómo está mi caso, cómo está esta investigación, han resuelto ustedes este crimen o el otro, quién está robando aquí. Mire, es que no se lo puedo decir, porque tengo que guardar riguroso secreto de lo que conozco en razón del oficio. Y entonces, ¿usted para qué le tenemos? Pregúnteselo al juez o al fiscal, que es el que dirige, pero tenemos todos unos gabinetes de comunicación que están ahí trabajando para comunicar con el ciudadano, que tendrá su derecho a conocer qué hacemos. Pienso que la adecuación de la norma tiene que ser una de las próximas prioridades en el siglo XXI, igual que las nuevas tecnologías y el uso de lo que decías tú de los sistemas de trabajo transversales, comunes y compartidos. Si yo compro un sistema informático que resulta que es distinto al tuyo y no se puede haber manera de que se comuniquen, no vamos bien, ni le estamos haciendo ningún favor a los ciudadanos y a los que vengan detrás, porque no. El sistema Printac, que no se conoce con el COSHEM, que no se conoce con el Morphos, pues oiga, mira, no lo sé dónde estará, si en Bruselas o en Nueva York, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero tendrán que ponerse de acuerdo porque si no las empresas van a entrar en esto. Y de todo el modelo, que hemos estado hablando, el modelo policial, hemos estado hablando de la seguridad pública, pero queda el gran paquete de 100.000 señores de la seguridad privada,
que lo dejaría para la próxima sesión, ¿no? Pero que es que ahí hay un paquete importante de gente que hay que determinar también cuándo juegan y a qué juegan en este partido, porque no se puede decir ellos no juegan. En todos los partidos del Barcelona y del Bilbao, supongo, y de la Real Sociedad hay gente de seguridad privada allí. En los del Madrid también. Y ahí estamos, es decir, ¿dónde está y qué papel tiene la seguridad privada? No he querido sacarlo a posta, ¿eh? Sí. No, es cierto, lo tenía apuntado además, y no he querido sacarlo a posta, entre otras cosas, porque basta quien organiza Otro día. quien organiza esta mesa, ¿no? Pues me parece que es que da para todo un día, efectivamente. Desde luego que ahí están y que no es despreciable ni mucho menos toda la tarea que aportan a lo que es la seguridad del ciudadano, ¿no? Que al final es eso, la seguridad del ciudadano. Nosotros apostamos, como ya he dicho antes, porque esto lo retomen los legisladores, que vean, que estudien, si tienen que retomar aquel estudio del año 99, si entonces veían la necesidad, hoy creo que es más necesario todavía, creo que deben planteárselo, tanto a nivel autonómico como estatal, ver, bueno, pues qué posibilidades hay de mejora por la crisis y por fin de actividad terrorista, crear una norma marco estatal para las policías locales en la que el oficial de Madrid sea igual que el oficial del País Vasco, la misma categoría, por ejemplo, y una redistribución de efectivos. Una redistribución de efectivos, como he dicho antes en mi exposición, dando, con reforma legislativa, dar un cambio al poder policial, a las fuerzas policiales, a favor de la administración local, quizás en perjuicio o en detrimento de las fuerzas centrales. En el País Vasco tenemos dos niveles, igual que en el resto. En Madrid es la estatal, que sería bueno, desde nuestro punto de vista, que se unificaran los dos cuerpos, el estatal y las policías locales. Aquí tenemos el central, que es el autonómico para nosotros, es el central, y las policías locales. Es el mismo modelo. Pero pedimos un traspase, creemos que es conveniente que las políticas de seguridad se emanen un poco del poder local, más que desde la base, desde la demanda social. Bueno, yo diría, en la situación actual en la que nos vivimos de globalización y de esto, una policía estatal fuerte, no sé si tiene que ser un cuerpo o dos, probablemente tendría que ser uno, estatal fuerte, que luchase e investigase contra ese crimen organizado, ese terrorismo que pueda afectar al Estado. Una policía estatal fuerte que se dedique a eso. Yo no me veo, bueno, de hecho lo veo todos los días, es que no sé, se me escapa un poco ver a la Guardia Civil, con la población que tiene la Policía Nacional, pues con el menudeo, con el pequeño trapicheo, no sé, se me escapa un poco eso, ¿no? Pues, joder, son policías del Estado que trabajen para el Estado en lo que de verdad pueda afectar al Estado como ente. Y al resto de policías autonómicas y policías locales, la estructura que tiene el Estado en la actualidad. Estamos divididos en 17 autonomías y municipios, pues iría por ahí, que eso sí, dejando bien claro, recogiendo en una ley, en una norma, quién puede crear esas policías, con qué criterios y a qué se van a dedicar. Y sobre todo a la formación policial, es decir, que la gente se forme y sea policía, y que yo pueda, como policía foral, estar ahora de policía foral, pero como policía, ¿por qué no puedo ir mañana a la Ertzaintza, o a los Mossos, o a la Policía Municipal de Madrid? Yo tengo mi titulación como policía. Igual tengo que hacer algún curso, alguna cosa de adaptación, porque bueno, hay alguna pequeña diferencia, pero bueno, ¿por qué no hacerlo de esa manera? Yo estaría de acuerdo con una policía fuerte y estatal, con las dificultades que conlleva. Cuando la Policía Nacional se unifica, sí, Policía Nacional entonces, con el Cuerpo Superior de Policía, hubo sus más y sus menos, claro, no son las mismas categorías, los mismos números de categorías. Entonces, unificar ese cuerpo siempre hay problemas, porque no sabemos si corresponde a un sargento, un suboficial o un oficial. Es problemático, aparte ya su propia filosofía militar en un caso y civil en otra. Es difícil, pero yo creo que sería conveniente un cuerpo de policía a nivel estatal. Me atrevería a decir algo más, a nivel de comunidad autónoma, ¿por qué no un cuerpo de policía autónomo con diferentes destinos, con respeto a la autonomía municipal, a los miñones y etc., pero una única policía con una única formación, con distintos destinos y que pueda tener movilidad en todos esos destinos? Y siempre sin perder nunca de vista el ciudadano que al que prestar servicio y el alcalde, de forma tal que el alcalde tuviera más participación.
Entonces, no creo que habría ningún problema en tener una carrera profesional a nivel autónomo, donde puedas perfectamente ser un mando de una policía local y puedas al día siguiente ser un mando de una policía autónoma, por destino, pero siempre formando parte de la policía vasca, o mando de Miñones, todos coordinados. Y siempre el alcalde con conocimiento de todo tipo de actuaciones, y él siempre tiene que tener y demandar aquello que los ciudadanos le están requiriendo, hacerlo saber a su policía local, en este caso, con un nivel mínimo que habría que hablar, y yo creo que habría que subir, y sigo insistiendo en los 20.000 habitantes, y por supuesto que sea una policía vasca que pueda tener esa movilidad, que es enriquecedora. Una policía local pequeña, con una jefatura de más de 10 años, empieza a quemar y no hay otra salida. Un funcionario que tiene cierto agotamiento en esa policía no tiene una movilidad horizontal, no tiene una especialidad, no tiene una movilidad vertical, porque hay un cabo, hay un sargento y no hay más. Entonces, es una persona que la estamos perdiendo como profesional. Quizás le daríamos una salida con un cambio de destino dentro de la propia policía vasca. Yo creo que hay que abrirlo más. Está muy limitado, habría que abrirlo más. Muy bien, pues si os parece, yo concluiría diciendo que estamos todos de acuerdo en que la formación es fundamental, que con la formación se podría dar también la homologación, se podrían homologar grados, habría mayor movilidad. Desde luego una igualdad de formación o una formación que tenga los mismos contenidos a niveles superiores, digamos así, facilitaría, yo creo que también las relaciones entre todos podríamos hablar de un mismo lenguaje. Otra cuestión que creo que ha quedado, que compartimos todos y que ha quedado muy clara, es que hay que cambiar el marco legal, que la ley 2/86 nació para lo que nació, pero desde luego en estos momentos nació, yo estoy de acuerdo, también superada ya, por la realidad que había en esos momentos, y que habría que volver a retomar, y que desde luego se tendrían que tomar a nivel legislativo y a nivel político decisiones sobre cuál es el modelo final que se quiere tener. La siguiente cuestión en cuanto a coordinación es que, bueno, sea lo que sea, ocurra lo que ocurra, nos tenemos que coordinar fundamentalmente a través de sistemas, pero que el sistema ese lleva un trabajo humano muy importante detrás, que cuando se tomen decisiones sobre quién tiene que ir o competencias, que estén basadas desde luego en datos racionales. Y me quedo con una cosa que has apuntado, ¿no? Que hay que cambiar el punto de vista, es decir, el punto de vista que tenemos siempre entre nosotros es pues que primero nuestra organización, la policía, el delincuente y los jueces, que no lo hemos dicho, pero también están ahí, ¿no? Siempre nos movemos, digamos que en esos parámetros de, oye, ¿cómo nos coordinamos entre nosotros para coger al delincuente? Y que hay que cambiar esa visión y acercarla a la que puede tener el ciudadano y la víctima, que realmente ese sí que es el objeto de nuestra atención. Pues sin más, César, Gerardo, Javier, Óscar, Joan Miquel, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues que se hagan, a ver si la próxima hay donde los Mossos. Sí, venga. Venga, muchas gracias.